Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Estamos en la primera semana de Pascua, en la octava, como si estuviésemos viviendo el domingo de resurrección. Estas lecturas de la palabra de Dios nos lleva a ese encuentro con el resucitado. Doy la bienvenida a aquellos que por primera vez visitan al canal y te invito a que si quieres conocer más profundamente la lección divina, abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de lección divina totalmente gratuito en 6 sencillos videos en donde explico las bases teóricas de este camino de oración. Entonces hoy comencemos con la práctica. Antes de empezar, te recuerdo lo importante que es para la plataforma YouTube que tú me apoyes con un me gusta, con un dedito arriba. ¿Por qué? Porque el algoritmo YouTube impulsa aquellos videos que tengan mayor cantidad de me gustas. Esa es la norma que hay dentro de la plataforma, así que te pido que nos apoyes. Apóyame con ese me gusta en el video para que así podamos llegar a muchas más personas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy con esta alegría pascual, con una oración para comenzar esta práctica. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina, que nos lleva a la lectura. Debo resaltar aquí que para los que por primera vez están haciendo esta práctica, que esta lectura a la cual nos lleva a la lección divina no es una lectura de estudio, sino es una lectura que nos debe llevar a la meditación. Entonces no lo vamos a ver con ojos científicos, con ojos intelectuales, sino con los ojos del corazón. Te invito a tener a la mano un cuaderno espiritual para que vayas tomando nota de las partes importantes que vamos a ir señalando. Luego, al final, hagas tu oración y tu propósito. Comencemos entonces con la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Voy leyendo mientras tú sigues la lectura de tu Biblia. Comencemos. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue
a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con la pregunta de rigor, la pregunta que no podemos dejar de hacérnosla. Y es, ¿qué dice el texto? Esto nos va a llevar necesariamente a repasar paso a paso el texto, ir subrayando, ir sacando las partes más importantes. Para eso necesitas de tu cuaderno espiritual y te invito a que lo tengas a la mano mientras vamos haciendo la práctica. Bien, comienzo por decirte, aportarte una introducción a todo esto, a todo este primer paso. Y es que el Evangelio de hoy describe la aparición de Jesús a María Magdalena. Esos son los personajes principales. La muerte de su gran amigo Jesús lleva a María Magdalena a perder el sentido de la vida, pero ella sigue buscando. Se va al sepulcro para encontrar a aquel que la muerte le había robado. Hay momentos en la vida en los que todo se desmorona. Parece que todo se ha terminado. La muerte, el desastre, la enfermedad, la decepción, la traición. Tantas cosas que pueden llevar a que falte tierra bajo los pies y a jugarnos una crisis profunda. Pero también acontece lo siguiente, como que de repente el reencuentro con una persona amiga puede rehacer la vida y hacernos descubrir que el amor es más fuerte que la muerte y el amor es más fuerte que la derrota. En este capítulo 20 de San Juan, además de la aparición de Jesús a la Magdalena, tras varios otros episodios que revelan la riqueza de la experiencia de la resurrección, se encuentran el discípulo amado, el encuentro del discípulo amado y el de Pedro, esa experiencia que tienen esos dos discípulos con el anuncio de esa resurrección. Luego vemos el de María Magdalena y luego vemos el de la comunidad de los dos discípulos, los discípulos de Maús. Luego encontramos la experiencia que tuvo Tomás, que también fue una experiencia impactante, una experiencia que lo llevó de la incredulidad a creer profundamente. El objetivo de la redacción del Evangelio es llevar a las personas a creer en Jesús y al creer en Él, tener vida. En la manera de describir la aparición de Jesús a María Magdalena se ven las etapas de la travesía por la que tuvo que pasar, desde la búsqueda dolorosa hasta el reencuentro de la Pascua. Estas son también las etapas por las que pasamos todos nosotros. A lo largo de la vida, en nuestro camino hacia Dios y en la vivencia del Evangelio, vamos experimentando todas estas etapas, estos episodios que nos relata la Escritura. Vayamos al versículo 11 hasta el 13 de este capítulo 20 y encontramos que María Magdalena, dice la palabra, que llora, pero a su vez llora y está buscando. Había un amor muy grande entre Jesús y María Magdalena. Ella fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de su muerte en la cruz. Después del reposo obligatorio del sábado, ella volvió al sepulcro para estar en el lugar donde había encontrado al amado por última vez. Pero vio con sorpresa que el sepulcro estaba vacío. Entonces los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Y la respuesta fue, se llevaron a mi Señor y nadie sabe dónde lo pusieron.
María Magdalena buscaba a Jesús, aquel mismo Jesús que ella había conocido y con quien había convivido durante 3 años. Versículos del 14 al 15. María Magdalena conversa con Jesús, pero no le reconoce. Los discípulos de Maús ven a Jesús y no le reconocen. Ese es otro pasaje bíblico en donde se ve que Jesús tiene contacto con los discípulos, pero no le reconocen. Lo mismo acontece con María Magdalena. Ve a Jesús, pero no le reconoce. Piensa que es el encargado del huerto. Como los ángeles, también Jesús pregunta, ¿por qué lloras? Y añade, ¿a quién estás buscando? Y la respuesta fue, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella sigue buscando a Jesús del pasado, el mismo de los 3 días antes. Es la imagen del Jesús del pasado que le impide reconocer al Jesús vivo, al Jesús presente ante ella. Ya era un cambio de visualización de cómo de ahora en adelante iban a experimentar a Jesús. Era difícil de comprender. Si nos ponemos en los zapatos de ella y de cualquiera de los discípulos, fue difícil esa transición de vivir con Jesús carne y hueso y de la noche a la mañana tener que vivir con un Jesús que se manifestaba como la luz del mundo, el resucitado, que estaba vivo y presente, pero que no lo podían reconocer totalmente. Y debían aprender a reconocerlo poco a poco, y vamos a ver cómo lo va haciendo. Versículo 16, 14 y 15. Versículo 16, María Magdalena reconoce a Jesús. Jesús pronuncia el nombre de María, y fíjense cómo ella reconoce a Jesús cuando pronuncia su nombre. Fue la señal de reconocimiento, la misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre. Ella entonces responde, Maestro. Jesús había vuelto, el mismo que había muerto en la cruz. La primera impresión es que la muerte había sido apenas un momento doloroso a lo largo del recorrido, pero que ahora todo había vuelto a ser como antes. María abraza a Jesús con fuerza. Era el mismo que ella había conocido y amado. Se realiza lo que decía la parábola del buen pastor. Él las llama por su nombre y ellas les reconocen. Yo conozco a mis ovejas, dice Jesús, y mis ovejas me reconocen. Juan 10, versículo 3. Versículos 17 y 18. María Magdalena recibe la misión de anunciar la resurrección a los apóstoles. Pero ¿por qué una mujer? La mujer en aquella época, tenemos que resaltar de que no gozaba de credibilidad, y menos una pecadora como había sido María Magdalena. Jesús realza a la mujer, realza a aquel pecador que fue perdonado y que fue redimido por él, porque a Jesús no le importa ese pecado que acompañó a esa persona, porque eso quedó atrás. Le importa es la persona, porque a ella hay que salvarla. Entonces aquí vemos cómo, de hecho, es el mismo Jesús que se le manifiesta a ella, siendo una mujer, habiendo sido pecadora, pero la manera de estar junto a él, la manera como ella lo busca, se esfuerza por encontrarle, Jesús se le muestra, le regala su presencia,
pero ya la manera no es la misma. Jesús le dice, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Ella estaba acostumbrada a ese gesto de cariño hacia Jesús, el abrazo, pero ya Jesús le está enseñando la nueva forma, cómo eh, va a expresarle su cariño y no necesariamente a través de un abrazo físico. Por eso le dice, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Él va junto al Padre. María Magdalena debe soltar a Jesús y asumir su misión. No se puede aferrar a Él. Él debe seguir su camino hacia el Padre para poder cumplir lo que prometió, enviar al Paráclito. Ella debe ir a anunciar a los hermanos que Jesús subió para el Padre y está abriendo el camino para nosotros y hará que Dios se quede de nuevo cerca de nosotros. ¿Cómo estos discípulos le van a creer a María Magdalena? Seguramente lo veremos en el Evangelio de mañana, pero vamos a centrarnos en estos detalles de hoy. Sigamos adelante con el paso siguiente. Llegamos al segundo paso de la lección divina que nos trae a la meditación. Es momento de preguntar qué me dice el texto. Acabamos de analizar unos detalles importantes del texto que leímos y esto nos lleva a descubrir el mensaje para cada uno de nosotros. Yo te voy a compartir 3 aspectos que he considerado para mi meditación personal. Tú puedes agregar los tuyos propios que te llevan posteriormente a hacer un propósito. Es momento de tomar nota en nuestro cuaderno espiritual. El primer aspecto que nos señala la lectura es cuando el ángel le dice, ¿por qué estás llorando? El llorar es una expresión de tristeza, de que aquella persona que te ha abandonado, te ha dejado, ese vacío que se siente cuando un ser querido se va, es muy humano y esa tristeza se expresa con lágrimas. Y eso era lo que sentía María Magdalena en ese momento. Las otras mujeres corren a dar la noticia del sepulcro vacío. En cambio, esta mujer, María Magdalena, gime, literalmente desesperanzada, así como una Magdalena. Por eso que hay un dicho popular que dice, está llorando como una Magdalena. Y esta expresión significa que no para de llorar. Y así estaba María Magdalena, no paraba de llorar. Mientras las demás fueron a avisar a los discípulos, ella se quedó llorando. Se han llevado su alma, su vida, el sentido de vivir. Ella sentiría unas ganas de partir con su amado. Ya no vería el sentido de quedarse aquí, pero su dolor y sus lágrimas no le dejan ver a ese Jesús que estaba llorando. Fíjense lo importante, ¿no? De no caer en esa tentación de sumergirse en las lágrimas, en la tristeza, en el desespero, porque esas situaciones muy humanas, si no las superamos, no nos dejan ver más allá. Y ese más allá pueden ser las cosas maravillosas que vienen luego de esos momentos duros. Siempre sale el sol después de la tormenta. Pero ese sol no lo vio María Magdalena hasta que la sacudieron. Preguntémonos tú y yo, ¿cuántas veces mis lágrimas no me dejan ver más allá de mi dolor?
¿Cuántas veces me sumerjo en mi dolor y no veo más nada? Quizás el dolor me impide ver la bendición de Dios. Esa bendición que Dios está preparando día a día, esa bendición que si tengo hijos, tengo padres que no he perdido, no la logro ver. Son bendiciones el poder tener todavía esos seres queridos conmigo, pero muchas veces el sumergirme en un dolor o en una tristeza no me hace ver las bondades que están más allá de eso que estoy viviendo. Ser agradecidos, reconocer las bendiciones de Dios aún en medio de la dificultad más profunda, porque siempre va a salir el sol. Por tanto, la esperanza no puede morir. El segundo aspecto, ella escucha su nombre. Jesús le dice, María. En la noche del dolor hay que hacer silencio. Por eso es tan provechosa la oración en el tiempo de prueba. En medio del sufrimiento Dios te llama por tu nombre y le dice, María, y tú pon tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena, Antonieta, Jenny, Ana. Pon tu nombre. En medio de tu dificultad, Jesús dice tu nombre. Pero hay que hacer silencio. Hay que hacer un silencio orante para poder escuchar la voz de Jesús diciendo tu nombre. Escucha ese timbre de cariño del Señor, ese timbre de compasión, ese timbre de ternura que solo un Dios que ama lo tiene. Ese apapacho del aquí estoy, resucité y aún estoy contigo. No te he dejado solo, no te he dejado sola. Deja que hoy te hable, te resucite de tus muertes y de tus dolores y te consuele. Eso es lo que tenemos que dejar que hoy haga Jesús por cada uno de nosotros. Que nos hable, que nos resucite y que nos rescate de nuestras muertes y de nuestros dolores. Y llega el tercer aspecto, la respuesta. Rabuní, lo reconoce. El corazón de María Magdalena estalla de emoción y de sorpresa. En un momento estaba en cascadas de llanto y ahora se torna por llanto de alegría. Maestro, mi querido Maestro, el que me enseña el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, dice el Salmo 16, versículo 11. Ella lo ha experimentado como su único maestro, mi maestro que me enseña la única manera de ser plenamente feliz. Recordémonos que María tuvo muchas experiencias de amor en su vida, pero ninguna les trajo la felicidad. Ese contacto con el Jesús misericordioso, con el Jesús que la levanta, que le devuelve la dignidad, la restaura como persona, le vuelve a enseñar la plenitud de la vida y le restaura la felicidad, el sentido de la vida. Preguntémonos, tú y yo, ¿tenemos a Jesús como nuestro único maestro de vida o tenemos otros maestros, otros modos, otras filosofías, otros estilos de vivir? Nos dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9,
te basta mi gracia, dice San Pablo. Le dice Jesús a San Pablo, te basta mi gracia. Y efectivamente, solo Cristo basta. En cualquiera de las dificultades de la vida, en cualquiera de las situaciones oscuras, dolorosas, repitamos siempre, solo Dios basta. Solo Cristo basta. Tercer paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Es momento de responderle al Señor con nuestra oración sincera. Te invito a que me acompañes en mi oración y luego hagas la tuya personal. Oremos. Padre bueno, concédeme la fortaleza del alma para que en mis momentos de dolor y de tristeza tenga una actitud de escucha. Que el silencio de mi oración permita que tú me hables al corazón y me llames por mi nombre, para que te pueda reconocer presente en cada circunstancia de mi vida, incluso en las más difíciles. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, llegamos al momento de el propósito, la acción. Llevar a la acción lo que he sentido que me ha hecho meditar el Señor en aquello que estoy fallando, en aquello que debo corregir. Entonces, es momento de escribir en nuestro cuaderno espiritual ese compromiso, ese propósito de cambio de actitud, de cambio de modo de ver la vida, de asumir las, las dificultades, que no es justamente llorando ni con tristeza, sino con la esperanza de que Cristo va con nosotros. Entonces, aquello que has identificado, con lo cual te has identificado con este personaje de María Magdalena, con, si te has identificado con algo que no te deja avanzar en tu camino espiritual, ofrécele al Señor ese compromiso y pídele su gracia para que puedas superar esa forma de enfrentar cada día las dificultades de la vida, para que nada te detenga. Entonces preguntémonos, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Jesús ha resucitado y no nos quiere detenidos en una tristeza, sumergidos en una oscuridad, en el miedo de seguir adelante, en la desesperanza de no seguir viviendo. Él quiere que sigamos adelante, que lo anunciemos a toda la creación, a todos nuestros conocidos, amigos y también a los más cercanos que no son conocidos, pero están cerca de nosotros, anunciemos que creemos en un Jesús vivo. Por tanto, no hay tristeza que nos pueda quitar esa alegría de la resurrección. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Estamos ya en el día martes de la octava de Pascua. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Y con esa alegría del resucitado, te invito a que sigamos adelante en esta práctica de la lección divina todos los días, alimentándonos de su palabra, que nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante en este camino de la vida, porque con Jesús todo lo podemos. Vamos de la mano con Él. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.